Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar, el secreto detrás del momento viral de Demet Özdemir y Can Yaman en el coche. Sí, lo que escucharon. Ese icónico momento que todos recordamos de Erken Cikus, Pájaro Soñador en español. Esa escena del coche con toda la tensión, la química y todo el drama. Hoy vamos a sumergirnos en el detrás de cámaras de ese instante, descubriendo algunos secretos y anécdotas que quizás no conocían. Para los que no me conocen, y en este canal, nos dedicamos a explorar todo lo relacionado con las novelas turcas, sus actores, sus historias, y por supuesto, los chismecitos más jugosos. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si les gusta el contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Bien, ahora sí preparémonos para viajar en el tiempo y revivir ese momento mágico. Todos recordamos la escena, Can Yaman interpretando a Can Divit y Demet Özdemir en el papel de Sanem'in, compartiendo ese espacio íntimo dentro del coche. La cámara, la tensión sexual, el juego de miradas, todo era perfecto. Pero ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras? ¿Cómo se rodó esa escena? ¿Hubo algún problema? ¿Qué detalles nos perdimos? Pues aquí vamos a descubrirlos. Primero hablemos del ambiente en el set. Rodar escenas íntimas, y más aún en un espacio tan reducido como un coche, puede ser un desafío. Requiere de una gran comunicación, respeto y profesionalismo por parte de todo el equipo. Los actores, por supuesto, pero también el director, el equipo de cámara, los técnicos de sonido, todos tienen un papel importante para que la escena salga bien. La clave, como en cualquier producción audiovisual, es la sinergia y la confianza mutua. En el caso de Erken Cikus, según fuentes y entrevistas que he recopilado, el ambiente en el set era generalmente muy profesional y amigable. Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, tenían una química innegable que traspasaba la pantalla. Pero al mismo tiempo, ambos eran muy respetuosos con su trabajo y con el de los demás. Este respeto mutuo que trascendía lo profesional y se extendía a lo personal, fue fundamental para crear un ambiente de trabajo saludable. Según el director de la serie Ar Bayrak, siempre se aseguraba de crear un ambiente de confianza y comodidad antes de filmar cualquier escena que requiriera cierta cercanía física. Se realizaban ensayos, se hablaba sobre las intenciones de cada personaje, y se definían los ángulos de cámara para evitar cualquier situación incómoda. Esto no solo demuestra la profesionalidad de Bayrak, sino también su habilidad para guiar a los actores, asegurando que se sintieran seguros y cómodos durante el rodaje. El diálogo abierto y la preparación meticulosa son esenciales para abordar escenas que por su naturaleza, pueden ser delicadas. Ahora hablemos de los detalles técnicos. Rodar dentro de un coche presenta varios desafíos. El espacio es reducido, la iluminación es limitada, y hay que tener cuidado con los movimientos para evitar que la cámara se mueva demasiado. En el caso de la escena que nos ocupa, se utilizaron varias técnicas para lograr el efecto deseado. Vamos a profundizar en estas técnicas para que entendamos mejor la magia del cine. Una de ellas fue el uso de cámaras especiales, más pequeñas y discretas, que se podían colocar en diferentes ángulos dentro del coche. Esto permitía capturar diferentes perspectivas y crear una sensación de intimidad. Estas cámaras, a menudo llamadas cámaras body cam, o cámaras espía, son vitales en espacios reducidos. Permiten a los realizadores obtener planos cerrados y perspectivas únicas que de otra manera serían imposibles. La colocación estratégica de estas cámaras, combinada con la habilidad del director de fotografía, crea una atmósfera tensa y atractiva. También se utilizaron reflectores y luces artificiales para iluminar a los actores y crear un ambiente más dramático. La iluminación es un elemento clave en cualquier producción audiovisual. En la escena del coche, la iluminación juega un papel crucial para intensificar las emociones y crear el ambiente deseado. Los reflectores, al rebotar la luz, suavizan las sombras y realzan los rasgos de los actores, mientras que las luces artificiales pueden ser ajustadas para crear contrastes dramáticos o atmósferas más sutiles. La elección de la iluminación, la dirección y la intensidad son decisiones artísticas que el director de fotografía toma para enfatizar la narrativa visual. Otro aspecto importante fue el sonido. El equipo de sonido tenía que ser muy cuidadoso para capturar los diálogos y las expresiones de los actores,
evitando al mismo tiempo el ruido del motor del coche y otros sonidos ambientales. El sonido es a menudo el elemento más subestimado en una producción, pero es fundamental para la inmersión del espectador. En la escena del coche el equipo de sonido enfrentó desafíos significativos, la necesidad de capturar los diálogos de los actores con claridad, al tiempo que se evitaba el ruido del motor y los sonidos ambientales. Para lograrlo se utilizan micrófonos de alta calidad, estratégicamente colocados, y se emplean técnicas de postproducción para limpiar el sonido y añadir efectos que mejoren la experiencia auditiva. La calidad del sonido es tan importante como la calidad de la imagen, y un buen trabajo de sonido puede hacer que una escena sea mucho más impactante. Pero, ¿qué hay de las anécdotas? ¿Qué cosas interesantes ocurrieron durante el rodaje de esta escena? Pues, prepárense porque hay varias. Estas anécdotas a menudo revelan el lado humano de la producción y nos permiten apreciar el arduo trabajo que se lleva a cabo detrás de cámaras. Una de las más curiosas es que, debido a la intensidad de la escena y a la química entre Khan y Demet, a veces era difícil para ellos mantener la compostura y no reírse. Según cuentan, en varias ocasiones tuvieron que repetir la escena porque simplemente no podían parar de reír. Esto, por supuesto, demuestra la gran complicidad que tenían y lo bien que se llevaban fuera del set. La risa a menudo es el reflejo de la conexión y la comodidad entre los actores, y revela la atmósfera de trabajo que existía en el set. Estas interrupciones, lejos de ser problemas, son prueba de la alegría y la complicidad que compartían. También se dice que Khan Yaman, siendo un actor muy dedicado, se involucraba mucho en la preparación de sus personajes. Para esta escena, se preocupó de entender a fondo las motivaciones de Khan Divid y de cómo debía comportarse en ese momento. Incluso llegó a conversar con el director sobre los detalles más pequeños, como la forma en que debía mirar a Sanem, o la postura que debía adoptar en el coche. La dedicación de Yaman a su personaje es evidente en cada uno de sus roles. La inmersión en el personaje y la atención al detalle son características clave de su proceso creativo. Esta dedicación, combinada con su talento innato, es una de las razones por las que ha logrado el éxito internacional. Y por supuesto, no podemos olvidar el vestuario. La elección de la ropa es fundamental para crear la atmósfera adecuada. En esta escena, el vestuario de Demet, que era muy casual y fresco, contrastaba con la ropa más formal de Khan, lo que acentuaba aún más la diferencia entre sus personajes. El vestuario es una herramienta fundamental para la narración visual. En este caso, el contraste entre la ropa de Sanem y Khan Divid servía para enfatizar sus diferencias socioeconómicas y sus personalidades. La ropa de Sanem, sencilla y funcional, representaba su espíritu libre e informal, mientras que el estilo sofisticado de Khan reflejaba su posición y su confianza. La elección del vestuario no es solo una cuestión estética, sino una parte esencial de la construcción del personaje y de la narrativa visual. Además, quiero compartir con ustedes una reflexión personal. Para mí esta escena es un claro ejemplo de cómo el trabajo en equipo, la pasión por la actuación y la química entre los actores pueden crear momentos mágicos en la pantalla. La combinación de todos estos elementos es lo que hizo que esta escena fuera tan memorable y que, a día de hoy, siga siendo uno de los momentos más comentados de Erkéntzicus. Esta escena es un testamento del poder del cine, la capacidad de combinar múltiples elementos para crear una experiencia emocionalmente impactante. La magia del cine reside en la sinergia entre los diferentes profesionales involucrados y en la capacidad de generar una conexión con el público. Por último, hablando de Erkéntzicus, quiero recordarles que la serie tuvo un éxito rotundo en todo el mundo. No solo en Turquía, sino también en España, Latinoamérica y muchos otros países. Y gran parte de ese éxito se debe a la calidad de la historia, a la interpretación de los actores y, por supuesto, a la química innegable entre Khan Yaman y Demet Özdemir. El éxito de Erkéntzicus es un ejemplo de cómo las novelas turcas han conquistado el mundo. La combinación de una historia cautivadora, personajes entrañables, actuaciones memorables y una producción de alta calidad ha resonado en audiencias de todo el mundo. El fenómeno de las novelas turcas es un reflejo del poder de la narración y de la capacidad del cine para conectar a las personas a través de las fronteras culturales. Así que, como ven, hay mucho más detrás de esa escena de lo que parece a simple vista. Es un trabajo de equipo, de dedicación, de talento y, sobre todo, de mucho cariño por lo que hacen. Y eso, mis amigos, es lo que hace que una serie sea inolvidable. La creación de una escena icónica como la del coche de Erkéntzicus no es una casualidad,
sino el resultado de una cuidadosa combinación de talento, dedicación y pasión. Cada miembro del equipo, desde los actores hasta los técnicos, contribuye a la creación de un producto final que trasciende la pantalla y se queda en la memoria de los espectadores. La dedicación y el cariño que se ponen en cada detalle son los que hacen que una serie sea inolvidable. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al detrás de cámaras de ese icónico momento en el coche. Hemos descubierto detalles interesantes, hemos revivido emociones y, sobre todo, hemos aprendido un poco más sobre el arte de hacer televisión. La escena del coche en Erkencicus es un recordatorio del poder del cine y del impacto que puede tener en nuestras vidas. A través de este análisis, hemos descubierto la importancia de la colaboración, la dedicación y la pasión en la creación de una escena memorable. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme en los comentarios qué otras escenas de novelas turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mí. Me permiten conocer sus preferencias y crear contenido que les guste y les interese. Gracias, muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, sigan disfrutando de las novelas turcas. Son lo máximo. Adiós.